¿Estás segura de esto, Lun? Preguntó Mateo, deteniéndose un instante, su voz apenas un hilo sobre el crujido de las hojas bajo sus pies. Luna no respondió de inmediato. Se limitó a apretar su mochila contra el pecho, como si dentro guardara algo más precioso que ropa o libros. Guardaba sueños. Sueños que habían tejido juntos en cada noche fría de albergue, en cada cena compartida con desconocidos, en cada promesa hecha bajo mantas raídas. No es que esté segura, Mateo. Es que no tengo otra opción, dijo al fin, con una voz tan suave como el viento, pero con una determinación que sorprendió incluso a su hermano. No quiero volver a despertar en una casa donde me miren como si fuera un error. Quiero despertar, contigo. En nuestra casa. Mateo tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta, uno de esos nudos que se forman cuando el corazón late demasiado fuerte y el mundo parece demasiado grande para alguien tan pequeño. Recordó la noche en que sus padres murieron. El teléfono sonando a medianoche. La voz del policía, impersonal. Y luego, el silencio. Un silencio que duró meses, hasta que Luna, con solo 11 años, le tomó la cara entre sus manos diminutas y le dijo: ahora somos nosotros contra todo. Desde entonces, se habían jurado no separarse. Ni siquiera cuando el sistema de acogida intentó enviarlos a familias distintas. Ni siquiera cuando les dijeron que era lo mejor. Porque para ellos, lo mejor siempre fue estar juntos. Tenemos el dinero, Lun, dijo Mateo, sacando un sobregastado del bolsillo interior de su chaqueta. Dentro, cuidadosamente doblados, estaban los billetes que habían ahorrado durante 3 años trabajos en granjas, reparaciones de cercas, ventas de pasteles en ferias locales. Y, por encima de todo, la pequeña herencia que sus abuelos, antes de morir, les dejaron en secreto para que tengan un techo propio, decía la carta. Y tenemos a Chispa y Nube, añadió Luna, mirando hacia el pequeño corral improvisado donde sus 2 caballos, rescatados de un refugio abandonado, relinchaban suavemente, como si entendieran que hoy era un día diferente. Sí, murmuró Mateo, con una sonrisa triste. Pero, ¿y si fallamos? Luna lo miró fijamente. Sus ojos, del color del cielo antes de la tormenta, parecían decir 1000 cosas sin pronunciar una palabra. Luego, simplemente dijo: entonces fallaremos juntos. Pero al menos será nuestro fracaso. No el de alguien que nos prestó su techo por lástima. Mateo asintió. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No la clase de esperanza brillante y fácil que venden en los cuentos, sino la esperanza real, áspera, hecha de cicatrices y decisiones difíciles. La clase de esperanza que nace cuando ya no tienes nada que perder, excepto al otro. Subieron al viejo camión que habían comprado con lo último de sus ahorros, con los caballos atados con cuidado en la parte trasera. El motor tosió antes de arrancar, como si también dudara. Pero arrancó. Y mientras las ruedas giraban sobre el camino polvoriento, dejando atrás la estación, la ciudad y todos los fantasmas del pasado, Luna apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. ¿Crees que la cabaña será tan rara como dicen?, preguntó en voz baja. No sé, respondió él. Pero si tiene techo doble, debe ser para proteger algo importante. O a alguien, susurró ella. Y en ese instante, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de dorado y púrpura, los 2 hermanos supieron que, sin importar lo que los esperara, ya no eran huérfanos perdidos. Eran dueños de su historia. Y esa historia, por primera vez, tenía un rumbo: una cabaña extraña, un techo doble, y la posibilidad de un hogar verdadero. Certo. Agora atue como um narrador e storyteller, desenvolva a história sem marcações com o nome de cada tópico que for desenvolve. Me conte sobre o tópico 2 com diálogo como se eu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver com muita emoção, com muitos sentimentos, de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personagem está sentindo em espanhol. Com 6.000 caracteres 230 pm después de semanas de viaje. Cartas firmadas con manos temblorosas y trámites que parecían no terminar nunca. Mateo y Luna por fin sostenían entre sus dedos el documento más importante de sus vidas: la escritura de una cabaña. No era mucho, apenas un trozo de papel amarillento con sellos oficiales, pero para ellos era la llave de un sueño que habían guardado en silencio durante años. ¿De verdad es nuestra?, preguntó Luna, con la voz apenas audible, como si temiera que al hablar demasiado fuerte, la realidad se desvaneciera como el humo de una fogata. Mateo asintió, apretando el papel contra su pecho,
como si así pudiera protegerlo del viento o de algún destino caprichoso que aún quisiera arrebatárselo. Sí, Lun. Es nuestra. Por primera vez, algo es solo nuestro. Habían ahorrado cada moneda con una devoción casi religiosa. Trabajos en campos ajenos bajo el sol implacable del verano, reparaciones de cercas rotas con las manos llenas de ampollas, incluso vendiendo pasteles de manzana que Luna horneaba en cocinas prestadas. Y luego estaba el sobremarrón que su abuela les había entregado en secreto poco antes de morir, con una nota escrita con letra temblorosa para que tengan raíces donde plantar sus alas. El precio de la cabaña los había sorprendido. Demasiado bajo para ser real. Un agente inmobiliario de la ciudad, con traje arrugado y mirada cansada, les había dicho: nadie quiere esa propiedad. Está muy aislada, vieja, y, bueno, dicen que tiene cosas raras. Pero para Mateo y Luna, raro no era una advertencia. Era una promesa. Porque ellos también eran raros. Huérfanos, sin red, sin apellido que los sostuviera en el mundo. Si la cabaña era extraña, tal vez los entendería. ¿Y los caballos?, había preguntado Luna a la gente, con los ojos brillantes de ansiedad. ¿Hay espacio para ellos? El hombre había sonreído, incómodo. Hay un pequeño establo anexo, aunque está medio derrumbado. Pero sí, hay terreno. Bastante, de hecho. Esa noche, en la habitación prestada de una vecina compasiva, los hermanos extendieron un mapa sobre la mesa de madera gastada. La cabaña estaba marcada con un círculo rojo, en lo alto de una colina rodeada de pinos, a kilómetros del pueblo más cercano. Luna pasó el dedo por el camino que los llevaría allí, como si ya estuviera caminando sobre él. ¿Tienes miedo?, le preguntó Mateo, observándola. Ella levantó la vista, y en sus ojos no había temor, sino una mezcla de nostalgia y determinación. Tengo miedo de que no sea suficiente, confesó. ¿De qué, después de todo esto, sigamos sintiéndonos vacíos? Mateo se acercó y le tomó las manos. Estaban frías, pero firmes. No se trata de llenar el vacío, Lun. Se trata de construir algo nuevo encima de él. Algo que sea nuestro. Con nuestras propias manos. Nuestros errores. Nuestras risas. Incluso nuestros silencios. Luna sonrió entonces, una sonrisa pequeña pero verdadera, como el primer rayo de sol después de días de lluvia. Entonces vamos a construir un hogar, dijo. No solo una casa. Al día siguiente, con sus pertenencias en 2 mochilas, una caja de herramientas oxidadas y el corazón latiendo al ritmo de una esperanza frágil pero viva, subieron al camión junto con Chispa y Nube, sus fieles caballos rescatados de un refugio abandonado. Mientras el motor rugía y las ruedas dejaban atrás la última señal de civilización, Luna miró por la ventanilla y vio cómo los árboles se cerraban tras ellos, como si el bosque los estuviera recibiendo o escondiendo. ¿Crees que alguien nos extrañará?, preguntó en voz baja. Mateo no respondió de inmediato. Miró el camino polvoriento que se extendía ante ellos, incierto, solitario, pero suyo. No necesitamos que nos extrañen, dijo al fin. Solo necesitamos que este lugar nos deje quedarnos. Y mientras el sol se hundía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas, los 2 hermanos supieron que, por primera vez, no iban hacia un refugio temporal. Iban hacia un comienzo. Hacia una cabaña extraña, sí, con un techo doble que nadie entendía, pero que, quizás, había sido construida Ya casi llegamos, dijo Mateo, aunque su voz sonaba más como una plegaria que como una certeza. Luna asintió, pero sus dedos se aferraban al borde de la ventanilla con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos. No era miedo, exactamente. Era esa extraña mezcla de anhelo y temor que surge cuando uno está a punto de cruzar un umbral del que no hay vuelta atrás. Y entonces, entre la niebla matutina que aún se aferraba a la ladera, apareció. La cabana. No era grande, ni hermosa en el sentido tradicional. Sus paredes de madera estaban desgastadas por el tiempo, con parches oscuros donde la humedad había ganado batallas silenciosas. Pero lo que llamaba la atención, lo que hacía que incluso el aire pareciera contener la respiración, era el techo. No uno, sino 2, una estructura elevada, inclinada, superpuesta sobre la otra, como si alguien hubiera construido un refugio dentro de otro refugio. Las tejas, de un rojo apagado, brillaban débilmente bajo la luz tenue, y las vigas que sostenían la capa superior parecían diseñadas para desafiar al viento mismo. Es más rara de lo que imaginaba, susurró Luna, bajando del camión con pasos lentos, como si temiera despertar algo dormido.
Mateo la siguió, cargando una maleta ligera. Detrás de ellos, los caballos resoplaron, inquietos, pero no huyeron. Como si, en lo más profundo de sus instintos, supieran que este lugar no era una amenaza, sino un refugio esperando ser reclamado. Abrieron la puerta principal con un chirrido que resonó como un lamento antiguo. El interior olía a madera vieja, a tierra seca y a algo más, algo indefinible, como el eco de risas olvidadas. Había polvo por todas partes, y una mesa de cocina con una pata coja, una estufa de hierro oxidado, y una ventana que daba al valle, con los cristales empañados por años de abandono. No tiene electricidad, dijo Mateo, señalando los cables cortados que colgaban del techo. Y el agua. Tendremos que ver si el pozo sigue funcionando. Pero Luna ya no lo escuchaba. Se había acercado a la pared del fondo, donde una puerta pequeña, apenas visible, estaba sellada con tablas clavadas de forma tosca. ¿Por qué cerrarían una puerta por dentro?, preguntó, tocando la madera con la punta de los dedos. Tal vez escondían algo, dijo Mateo, intentando sonar casual, pero su mirada traicionaba la curiosidad. En ese momento, Chispa relinchó con urgencia desde el exterior. Ambos salieron corriendo. Los caballos estaban junto al establo anexo, que, efectivamente, estaba medio derrumbado. Pero no era eso lo que los agitaba. Era el cielo. Al oeste, nubes oscuras se acumulaban con una velocidad inusual. No eran nubes comunes. Eran densas, bajas, con bordes que parecían hervir. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Un silencio repentino cayó sobre el bosque. Ni pájaros, ni insectos. Solo el crujido de las ramas, como si el mundo entero contuviera la respiración. «Vie. Venir una tormenta», dijo Luna, con la voz temblorosa. «Una grande». Mateo miró la cabaña, luego a los caballos, y finalmente a su hermana. En sus ojos había una decisión formándose. «No podemos dejarlos afuera», dijo. «Pero el establo no aguantará». «¿Y adentro?», preguntó Luna, señalando la casa. «Es pequeña, pero tal vez». Sus ojos se detuvieron en el techo doble, en la extraña arquitectura que hasta ahora les había parecido solo un capricho. Tal vez fue construida para esto. Corrieron a abrir las puertas traseras, aquellas que daban al pequeño patio cubierto. Con esfuerzo, guiaron a Chispa y Nube hacia el interior, usando manzanas secas y palabras suaves como anzuelos. Los caballos, normalmente tan reacios a entrar en espacios cerrados, obedecieron con una calma inusual, como si también sintieran que este lugar los reconocía. Cuando el primer trueno retumbó en el cielo, Luna estaba sentada en el suelo de madera, con la espalda contra la pared, mientras acariciaba el hocico de Nube. Mateo encendió una lámpara de queroseno, y la luz parpadeante proyectó sombras danzantes sobre las paredes. «¿Crees que estaremos a salvo aquí?», preguntó ella, sin mirarlo. Mateo se sentó a su lado, exhausto, cubierto de polvo y sudor. «No lo sé», admitió. «Pero si alguien construyó esta cabaña con un techo doble, no fue por vanidad. Fue por miedo. O por amor. Y en ambos casos, sabía que vendrían tormentas». Afueras, el viento comenzó a aullar. La lluvia golpeó el techo con furia, pero algo era distinto. El sonido no era el de un techo a punto de ceder, sino el de una armadura resistiendo. El aire no entraba con violencia, se deslizaba, como si la cabaña tuviera pulmones propios. Luna cerró los ojos y apoyó la cabeza en el hombro de su hermano. «Siente como si nos estuviera abrazando», murmuró. Y en medio del estruendo de la tormenta, en aquella cabaña extraña que nadie quería, los dos hermanos, por primera vez en años, no se sintieron solos. Se sintieron protegidos. Como si las paredes, el techo doble, incluso el silencio entre los truenos, les dijeran en un idioma antiguo: están en casa. Pero algo en la puerta sellada, en los diarios que aún no habían encontrado, en la forma en que los caballos miraban fijamente al sótano, sugería que la cabaña lluvia que colgaban de las hojas como lágrimas cristalinas. Dentro de la cabaña, Mateo despertó con el cuerpo entumecido, recostado contra la pared, con Luna aún dormida a su lado, la cabeza apoyada en su hombro. Chispa y Nube masticaban tranquilos un poco de heno que habían encontrado en un rincón del patio cubierto. Todo parecía en calma. Pero algo en el aire, una vibración casi imperceptible, le decía que la calma era solo la superficie. «Mateo», susurró Luna, abriendo los ojos lentamente, como si temiera que el sueño se rompiera al mirar demasiado fuerte. «Estoy aquí», respondió él,
acariciándole el cabello mojado por la humedad. Salieron afuera. El jardín estaba anegado, ramas caídas por todas partes, y el sendero que los había traído hasta allí ahora era un río de barro. Pero la cabaña seguía en pie, intacta. Incluso el techo doble brillaba bajo la luz matutina, como si la tormenta lo hubiera pulido en lugar de dañarlo. Fue entonces cuando vieron al hombre. Estaba al final del camino, parado junto a un viejo camión oxidado, observándolos en silencio. No era joven, ni viejo del todo. Llevaba un sombrero de ala ancha y botas embarradas. Cuando notó que lo habían visto, levantó una mano en gesto de saludo, pero no sonrió. «Hola», gritó Mateo, con cautela. El hombre se acercó lentamente, con pasos medidos, como si cada uno tuviera un peso distinto. «No pensé que duraran ni una noche», dijo, con voz grave, sin malicia, pero tampoco con calidez. «¿Por qué no?», preguntó Luna, saliendo detrás de su hermano, con los brazos cruzados sobre el pecho. El hombre los miró a ambos, como si evaluara si merecían una respuesta. «Esta cabaña no es para cualquiera. La última familia que vino se fue antes del primer aguacero. Dijeron que el viento hablaba en la noche, que las paredes suspiraban». Luna frunció el ceño. «Nosotros oímos el viento. Pero no hablaba. Solo protegía». El hombre entrecerró los ojos, sorprendido. Luego asintió, casi para sí mismo. «Tal vez por eso están ustedes aquí». Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia la puerta trasera, donde los caballos bebían agua de un balde. «Nadie ha traído animales antes. Eso cambia las cosas». «¿Quién construyó esta casa?», preguntó Mateo. El hombre dudó. Miró al cielo, como si buscara permiso para hablar. «Un ingeniero. Vino hace más de 40 años. Perdió a su esposa en una inundación. Dijo que si no podía salvarla a ella, al menos construiría algo que salvara a otros. Algo que resistiera lo que el cielo decidiera arrojar». Señaló el techo doble. «Ese diseño no es común. Es una trampa para el viento. Lo divide, lo guía, lo obliga a pasar sobre y bajo, sin tocar el corazón de la casa». Luna sintió un escalofrío que no venía del frío. «¿Y por qué nadie se queda?», el hombre bajó la voz. «Porque la gente espera que un hogar sea cómodo. Benito. Fácil. Pero esta cabaña no es un regalo. Es una prueba. Y solo los que realmente necesitan un refugio la entienden». Antes de irse, les entregó una bolsa de lona. «Semillas. Para el jardín. Mi esposa las guardaba. Decía que donde florecen las flores, también florece el alma». Y sin decir más, se alejó por el sendero, dejando tras de sí un silencio más profundo que el de la tormenta. Durante los días siguientes, los hermanos trabajaron sin descanso. Repararon el establo, limpiaron el pozo, que, milagrosamente, aún daba agua dulce, y empezaron a desmontar las tablas que sellaban la puerta misteriosa. Cada clavo que sacaban crujía como un hueso antiguo. «¿Y si hay algo malo ahí adentro?», preguntó Luna una tarde, mientras Mateo arrancaba la última tabla. «O algo bueno que necesita salir», respondió él, con una sonrisa cansada. Empujaron la puerta. No chirrió. Se abrió suavemente, como si hubiera estado esperando ese momento. Era un pequeño cuarto, apenas lo suficiente para una persona. En el centro, una silla de madera. Sobre ella, un baúl de metal oxidado. Y en la pared, una frase tallada a mano: «Quien llegue hasta aquí, ya ha pasado la prueba». Luna contuvo el aliento. Mateo abrió el baúl con manos temblorosas. Dentro no había oro, ni armas, ni cartas de amor perdidas. Había planos. Cientos de ellos. Detallados, meticulosos. Planos del techo doble, del sistema de drenaje subterráneo, de vigas reforzadas, de canales ocultos que desviaban el agua de lluvia hacia un depósito secreto. Y al fondo, un diario encuadernado en cuero. Lo abrieron. La primera página decía: «Si lees esto, significa que no estás huyendo. Estás construyendo. Bienvenido a casa». Luna se sentó en el suelo, con el diario en el regazo, y comenzó a leer en voz baja. Las palabras del viejo ingeniero eran simples, pero cargadas de una tristeza que resonaba profundamente en sus propios huesos. «Dice que diseñó cada parte de esta cabaña pensando en alguien como nosotros», murmuró. «Alguien que ha perdido todo, pero aún cree que puede volver a tener algo». Mateo se arrodilló a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una lágrima rodara por su mejilla. No era de tristeza, era de reconocimiento, como si, después de tantos años de sentirse invisibles,
Alguien, aunque fuera un fantasma del pasado, los hubiera visto. Los hubiera esperado. Pero mientras hojeaban el diario, algo más llamó su atención. En una página al final, había un dibujo del sótano. No el que conocían, pequeño, usado para guardar herramientas, sino otro. Oculto. Accesible solo desde el interior del establo, bajo una trampilla disimulada. ¿Crees que está vacío?, preguntó Luna, con los ojos muy abiertos. Mateo miró hacia el establo, donde los caballos relinchaban suavemente, como si supieran algo que ellos aún no entendían. No lo sé, dijo. Pero si este hombre construyó un refugio dentro de otro refugio, tal vez escondió algo que no quería que el mundo viera. Una brisa entró por la puerta abierta, moviendo las páginas del diario. Afuera, el viento volvía a cambiar de dirección. Y en lo alto, las nubes comenzaban a agruparse otra vez. Más oscuras. Más bajas. Poco, dejaba de ser una ruina y empezaba a respirar como un ser vivo. Pero en las noches, cuando el fuego de la estufa crepitaba y los caballos dormían tranquilos en el patio cubierto, el silencio se volvía denso. Pesado. Como si las paredes guardaran preguntas sin responder. ¿Crees que deberíamos abrir la trampilla?, preguntó Luna una noche, envuelta en una manta raída, mirando fijamente las llamas. Mateo estaba sentado frente a ella, limpiando una vieja lámpara de queroseno que habían encontrado en el cobertizo. No respondió de inmediato. Sus manos se detuvieron, y su mirada se perdió en el baile de las sombras sobre el techo doble. Tengo miedo, confesó al fin, con voz tan baja que casi se pierde en el crujido de la leña. Luna lo miró, sorprendida. Nunca lo había oído decir eso. ¿Miedo de qué? ¿De qué, si abrimos esa trampilla, ya no podamos cerrar lo que encontremos? De que esto, señaló la cabaña, el jardín, el valle dormido más allá, deje de ser nuestro refugio y se convierta en algo más grande, algo que no podamos manejar. Luna se acercó y tomó su mano. Estaba fría. Pero también tengo miedo de no abrirla, dijo ella. Porque si hay algo ahí que puede ayudarnos, o que nos explica por qué esta cabaña nos eligió a nosotros, ¿no sería peor ignorarlo? Mateo suspiró. Afuera, el viento soplaba con suavidad, pero en lo alto, las nubes volvían a acumularse. No como antes. Esta vez, eran más densas, más persistentes, como si el cielo estuviera observándolos, esperando una decisión. No es solo eso, Lun, dijo, mirándola a los ojos. Es que, cada día que pasa, siento que estoy fingiendo, que soy suficiente, que puedo cuidarte. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si llega otra tormenta, más fuerte? Y yo no sé cómo protegerte. Luna lo abrazó con fuerza. No tienes que protegerme tú solo, susurró contra su hombro. Yo también te cuido a ti. Siempre ha sido así. Desde aquella noche, cuando me dijiste que mamá y papá no volverían, y yo pensé que el mundo se había roto, fuiste tú quien me enseñó a respirar de nuevo. Ahora es mi turno. Se separó un poco y le sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Abramos la trampilla. Juntos. Al día siguiente, bajo un cielo plomizo que amenazaba con romperse en cualquier momento, se dirigieron al establo. Chispa y Nube los siguieron, inquietos, relinchando suavemente, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Con una palanca oxidada, Mateo levantó la trampilla disimulada bajo una capa de paja y tierra seca. Un escalofrío recorrió la espalda de Luna cuando vio la oscuridad que se abría ante ellos. No olía a humedad ni a moho. Olía a madera seca, a cera, y a algo más. A papel viejo. A memoria. Bajaron con linternas temblorosas. El sótano secreto era pequeño, pero estaba impecablemente ordenado. Estantes de madera con herramientas pulidas, rollos de cuerda nuevos, bidones de agua potable sellados, y en el centro, una mesa. Sobre ella, otro diario. Más grueso. Y una carta dirigida simplemente para quienes tengan el coraje de quedarse. Luna la abrió con manos temblorosas. Si están leyendo esto, significa que han resistido al menos una tormenta. Bienvenidos al corazón de esta casa. Aquí no encontrarán riquezas, pero si la verdad, esta cabaña no fue construida solo para proteger del viento o del agua. Fue construida para proteger del abandono, del miedo a no ser suficiente. Porque quien llega hasta aquí ya ha perdido todo, y aún elige construir. Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró a su hermana, y vio en sus ojos el mismo asombro que sentía él. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Pero entonces, un trueno retumbó. Más cerca. Más fuerte que el anterior.
Corrieron hacia la salida. Afuera, el cielo se había vuelto negro a mitad del día. El viento arrastraba hojas y ramas como si el bosque entero estuviera huyendo. «¡Los caballos!», gritó Luna. Pero Chispa y Nube ya estaban junto a la puerta trasera de la cabaña, esperando. No corrían. No relinchaban de pánico. Solo miraban a los hermanos, como diciendo sabemos a dónde ir. Mientras los guiaban al interior, Mateo notó algo que antes no había visto en el suelo del patio cubierto. Justo bajo el techo doble, había marcas. Símbolos tallados en la madera. Flechas. Círculos. Líneas que convergían en el centro. «Es un sistema», murmuró. «No solo protege del viento, guía a quienes necesitan refugio». Luna lo miró, con los ojos llenos de una comprensión repentina. «La cabaña no es rara, Mateo. Está viva, y nos ha estado esperando». En ese instante, la lluvia comenzó a caer. No gotas sueltas, sino un diluvio furioso, como si el cielo hubiera guardado toda su ira para este momento. Pero dentro, rodeados por las paredes que habían sido diseñadas con dolor y esperanza, los dos hermanos, con sus caballos temblando suavemente a su lado, supieron que ya no luchaban contra el mundo. Habían encontrado su lugar en él. Aún así, mientras el trueno sacudía la montaña, una pregunta flotaba en el aire, silenciosa pero insistente. Era distinto. No era paz. Era espera. «Mate», gritó Luna desde la ventana trasera, su rostro pálido iluminado por un relámpago. Chispa y Nube están inquietos. Los caballos, que antes habían entrado con calma, ahora pateaban el suelo de madera, relinchando con una angustia que no era solo miedo al trueno. Era algo más profundo. Instintivo. Como si sintieran que esta tormenta no era como las otras. «Tranquilos», dijo Mateo, acercándose, pero Chispa retrocedió, golpeando la puerta con los cascos. «No quieren estar aquí», murmuró Luna, con los ojos muy abiertos. «Quieren salir, pero no hacia el bosque. Hacia el río». «El río», Mateo frunció el ceño. «Está desbordado. Es peligroso. No lo entiendes». Luna lo tomó por los hombros, con una urgencia que le heló la sangre. «No es que quieran ir al río. Es que saben que algo está mal allí». En ese momento, un estruendo sacudió la montaña. No fue un trueno. Fue más bajo, más sordo, como si la tierra se hubiera partido. Corrieron afuera, ignorando la lluvia que les azotaba el rostro como agujas. Los caballos los siguieron, pero no hacia el sendero. Se dirigieron al claro donde el arroyo solía ser tranquilo. Ahora era un torrente furioso, arrastrando troncos, piedras, barro. Y entre las aguas turbulentas, algo brilló. «Un perro», gritó Luna, señalando. Allí, atrapado entre las raíces de un árbol caído, medio sumergido, luchaba un perro pequeño, empapado, con los ojos llenos de terror. Aullaba débilmente, cada vez más bajo, como si ya estuviera perdiendo la esperanza. «No podemos dejarlo», dijo Luna, avanzando. «Luna, no». Mateo la sujetó del brazo. «El agua te arrastrará. Entonces no iré sola», respondió ella, mirándolo con una determinación que no admitía réplica. «Pero no lo dejaremos morir». Mateo miró a los caballos. Chispa relinchó y dio un paso adelante, como si entendiera. Entonces, sin pensarlo dos veces, ató una cuerda gruesa a la silla de montar y se la enrolló a la cintura. «Tú quédate aquí», le dijo a Luna. «Si me arrastra el agua, jala con todas tus fuerzas». «No, voy contigo. Luna, por favor». Su voz se quebró. «Confía en mí». Ella asintió, con lágrimas mezcladas con lluvia. Mateo entró al agua. Cada paso era una batalla. El río tiraba de él como si tuviera manos. El frío le cortaba la piel, el barro le engullía los pies. Pero siguió avanzando, centímetro a centímetro, hasta que alcanzó el árbol caído. El perro lo miró, y en sus ojos había un reconocimiento casi humano. «Tranquilo, pequeño», murmuró, extendiendo la mano. En ese instante, una ola más fuerte los golpeó. Mateo resbaló, perdió el equilibrio, y el agua lo arrastró unos metros. Pero la cuerda aguantó. Y detrás, Luna, con los dientes apretados y los músculos temblando, jaló con toda su fuerza, usando su propio peso, anclada a Nube, que permanecía firme como una roca. Con un último esfuerzo, Mateo logró agarrar al perro y aferrarse a una raíz. Poco a poco, Luna los fue sacando, hasta que ambos cayeron al suelo, exhaustos, empapados, temblando. El perro se acurrucó entre ellos, jadeando, pero vivo. «¿Por qué?
¿Por qué los caballos sabían?, preguntó Luna, abrazando al animal mojado contra su pecho. Mateo miró a Chispa y Nube, que ahora pastaban tranquilos bajo el alero del patio cubierto, como si todo hubiera sido parte de un plan. Porque esta cabaña no solo nos protege a nosotros, dijo, con la voz ronca. Nos enseña a proteger a otros. En ese momento, el viento cambió. Ya no aullaba, susurraba, y desde lo alto del techo doble, una gota de agua cayó justo entre ellos. Como una bendición. Pero mientras el perro se dormía entre sus brazos, Luna notó algo en su collar. Una placa oxidada, grabada con una sola palabra: esperanza, del bosque. Pero algo había cambiado. No solo en el aire, sino en la cabaña misma. Mateo se levantó con dificultad, empapado hasta los huesos, y miró hacia el techo doble. Las tejas, antes opacas, brillaban bajo la luz tenue que se filtraba entre las nubes rotas. Y entonces lo vio un patrón. No era casualidad. Las vigas superiores estaban dispuestas de forma que, al caer la lluvia, el agua no se acumulaba. Se deslizaba en dos corrientes paralelas, una por encima, otra por debajo, creando un canal invisible que desviaba la presión del viento y la fuerza del agua lejos de las paredes. Luna, dijo, con la voz temblorosa. Mira. Ella levantó la vista, abrazando aún al perro, que ahora dormía con una calma sorprendente. ¿Qué? El techo no es solo doble para resistir. Es inteligente. Divide la tormenta. La guía. Como si supiera cómo moverse antes de que el viento golpee. Luna se puso de pie lentamente, sin soltar al animal. Caminó hacia el centro del patio cubierto, donde las marcas en el suelo, esas flechas y círculos que habían visto antes, ahora estaban mojadas, revelando líneas que convergían no solo hacia el interior de la casa, sino también hacia el establo y hacia el río. No construyó un refugio, susurró. Construyó un sistema. Uno que protege, pero también avisa. En ese instante, Chispa relinchó suavemente y se acercó a la trampilla del sótano secreto, como si quisiera que la abrieran de nuevo. ¿Crees que hay más?, preguntó Mateo. Creo que acabamos de pasar la primera prueba, respondió Luna, con los ojos brillantes. Y la cabaña nos está mostrando el siguiente paso. Bajaron de nuevo al sótano, esta vez con el perro temblando ligeramente entre sus brazos. Al depositarlo sobre una manta seca, notaron que la mesa central tenía un compartimento oculto. Mateo presionó una madera suelta, y con un chasquido casi inaudible, se abrió. Dentro, no había más diarios. Había un mapa, pero no era un mapa cualquiera. Estaba dibujado a mano, con tinta descolorida, y mostraba no solo la cabaña, sino toda la montaña. Y marcados en rojo, como advertencias, había puntos: el río, el viejo molino abandonado, el claro de los pinos, y, en el centro, la cabaña, con una nota al margen: quien entienda el techo, entenderá el alma de este lugar. Porque no se construye para sobrevivir, sino para salvar. ¿Salvar qué?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. Luna señaló una línea apenas visible que conectaba la cabaña con el río. ¿No qué? ¿A quién? De repente, el perro se incorporó. Olisqueó el aire, luego miró fijamente hacia el bosque, hacia el norte. Gimió. Una vez. Baja. Urgent. Alguien más está allí, dijo Luna. En medio de la tormenta, no, después de la tormenta. Cuando todos piensan que ya pasó el peligro. Pero el verdadero peligro viene después. Mateo sintió un escalofrío que no venía del frío. Recordó las palabras del hombre del sombrero: esta cabaña no es un regalo. Es una prueba. Y ahora entendía: la prueba no era sobrevivir a la tormenta. Era responder a lo que la tormenta dejaba atrás. Tenemos que ir, dijo Luna, ya caminando hacia la puerta. Luna, espera. No sabemos qué hay allí. Pero ellos sí, dijo ella, señalando a Chispa, Nube y al perro, que ya estaban listos, como si hubieran esperado este momento toda su vida. Mateo dudó solo un segundo. Luego asintió. Salieron bajo un cielo que aún goteaba promesas rotas. El sendero estaba embarrado, traicionero. Pero los caballos avanzaban con seguridad, como si conocieran cada raíz, cada piedra. El perro iba adelante, olfateando, moviendo la cola con una mezcla de nerviosismo y determinación. Y entonces, entre los árboles, vieron humo. No era humo de fogata. Era gris, espeso. Venía del viejo molino. Alguien está atrapado, gritó Luna, corriendo. Cuando llegaron, el molino estaba parcialmente derrumbado